Ok, listo. Acá ya pueden tener en el curso, está probando, en el curso, el curso, acá pueden tener ya el enlace de las clases en vivo. Y si es que no, si tienen algún problema, aquí le dan clic, automáticamente se les abre el Zoom. Y si están desde su teléfono, aunque también le tiene que abrir el Zoom, y quieren conectarse directamente, pues acá está el user, el ID y la clave para que se conecten directamente. Y aquí está pues los horarios, ¿no? Todavía no he definido cómo se va a hacer la asistencia. Vamos a tratar de que sea lo más automáticamente posible. Espero que en el transcurso de la semana pues, se me ocurra algo para que esto sea automático, se genere todo tu interacción en el Zoom como asistencia. Veremos que salga bien. Estamos haciendo unas pruebas, pero no funcionaron. Pero eso ya lo haré yo en su momento. Lo que les digo, le adelanto, aquí está el calendario académico, para que vean cuándo son los exámenes y todo eso. Incluso creo que aquí está lo del proyecto PIS. Ah, acá está el enlace directamente al Zoom. Y si no, tienen algún problema, pues pueden pasar el user y el ID de la reunión en estos horarios. Estos son los horarios. Además, aquí va a estar después del calendario los libros guías. Y pues acá va a estar el contenido, recursos, actividades, clases grabadas. Aquí van a estar todas. Lunes, perdón, son 3 a la semana. Miércoles, jueves y viernes. Entonces, esta es la semana uno, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Entonces, por eso tienen esta pequeña matriz. Vamos a tratar de ordenarlos después o una lista de reproducción. Así va a ser todas las unidades. Y pues aquí por el momento ya tienen un recurso. Aquí dice recurso y ese es el que estamos viendo acá. Ah, bien. Preguntas. Unas ventanas por acá. Estoy a full con el trabajo. Ya lo que vimos en la clase anterior, entonces estamos viendo un poco de la evolución de los microprocesadores, de la informática, de la pascalina, del host. Estamos viendo todo eso que es un mainframe, de los consumos, servidores, y de ahí vino el concepto de la computación cliente-servidor. Entonces estamos viendo la parte de la definición de qué era un cliente, pues es el que espera un servicio, el servidor es el que provee los servicios, y dentro de estos servicios que puede proveer el servidor está servicios de archivos, base de datos, software, grupos web, correo, objetos, impresión, aplicaciones, puede proveer casi cualquier cosa. Y ahorita pues abarcó más porque ya no solo a nivel de aplicaciones, sino se puede dar servicio a nivel de infraestructura. Actualmente estamos trabajando con ah, soluciones en la nube y el boom fue con Amazon Cloud, el AWS, Amazon Web Cloud. Eh, También de ahí salió algunas otras soluciones como el Google Cloud y Alibaba Cloud, entre los más sonados. O sea, hay más soluciones en la nube como hay uno de China, Badu, Udai, Baduai, que también ofrece soluciones en la nube. Entonces, actualmente en la nube se puede ofrecer todo, SaaS, PaaS, plataforma, infraestructura, software, muchas cosas se pueden ofrecer en la nube. Y ahorita todo está avanzando bastante en ese lado. Entonces, manejar soluciones en la nube con la tecnología actual, con el ancho de banda, con la brecha tecnológica, la brecha digital casi en cero, ya casi esa brecha no existe por pandemia, eso ha reducido lo bueno de la pandemia, que ha reducido esta brecha tecnológica. Claro está, lo malo es que pues, los que no han podido entrar dentro de esta tecnología, dentro de la conexión de Internet, pues han quedado rezagados, ¿no?
o te conectas o no estudias. Entonces, ya así nos ha tratado la pandemia, ¿no? Pero, por otro lado, pues nos obligó a que todos estemos conectados y pues la opción de internet pues ya es casi total. Son pocos los que no tienen acceso a internet, pero los gobiernos también locales, provinciales, cantonales, han intentado dar su granito de arena con los apps gratuitos para que se puedan conectar. Pero no en todas partes sucede lo mismo. Lo importante es que la tecnología siga avanzando y estos servicios siguen avanzando. Entonces, como pueden escuchar, no solo es a nivel de software. Actualmente esa barrera se rompió, sino que ya se puede montar infraestructura, como que, o plataformas, como que, vamos a suponer que ustedes tengan una compañía que le resulta que tienen máquinas obsoletas y esas máquinas obsoletas pues ya deben de cambiarlas, ya pasaron su vida media, entonces hay mantenimientos quincenales, mensuales, son 50 máquinas, 100 máquinas, están lentas, la gente se queja, el trabajo no resulta eficiente, se traban, se pierden archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la solución? Comprar equipo. Pero resulta que estamos hablando de modestamente unos $600 o $500 por equipo. Si son 100, entonces estamos hablando de $50,000. Sin contar con el mantenimiento que se debe hacer trimestral o cada 6 meses. Entonces, es una inversión fuerte. Entonces, alguien puede decir, mejor no. ¿Para qué alquilar todo eso? Esas máquinas se nos pueden robar, se puede dañar. Entonces, mejor alquilemos la infraestructura. Ahí está las soluciones en la nube que alquilen la infraestructura. Entonces le dice, a ver, ¿cuántas máquinas quieres? ¿Cuántos servidores quieres? ¿Quieres un controlador, controlador de dominio, controlador general, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces dice, ya necesito 50 estaciones de trabajo que tenga sistemas Windows 11, que tenga Office XYZ, y le empiezan a cargar todas las máquinas de manera virtual y en cuestión de 1 o 2 días ya tienen toda la infraestructura con todos sus equipos. Cada persona va a entrar con un usuario y una clave, ingresa a una máquina virtual. Solo y simplemente con una conexión a internet, entran, abren una página, se ponen sus credenciales y ya les aparece una pantalla en Windows con la aplicación que deseen. Quiero ponerle AutoCAD, militarle AutoCAD, me instalan todo lo que ustedes quieran. Obviamente, pues tiene que tener la licencia. Ponen las licencias y empiezan a todo crearse en la nube. Simplemente necesitan un computador cualquiera que tenga navegador. Y en el navegador ya pueden trabajar. Entonces, eso hace que mis gastos como dueño de la empresa se reduzcan a cero, porque yo les puedo decir a los empleados que trabajen desde su casa con cualquier computador. Ese computador corre a gastos de ellos. Entonces yo como dueño de la empresa pues ya me ahorro el consumo de mantenimiento de los equipos, de que se le roben los equipos, de que se pierdan, de que se hagan viejos. Yo ya me libero. Cada empleado tiene que tener su computador para trabajar. Ya es obligación. Entonces, dependiendo del computador que tenga, pues yo le voy a exigir y le digo, bueno, el trabajo tenías que hacerlo en 2 días. No, que tuve problema con la máquina. Pues revisa tu máquina, porque si sigues así, te voto. Entonces, como líder, como dueño, me conviene. Ahora, claro, la solución no es tan barata, pero eventualmente, dependiendo cómo sea mi negocio, puede resultar una solución muy útil, porque hay muchos beneficios. Nuevamente repito, dependiendo la lógica de mi negocio. Puede ser que para una pequeña empresa pues, le resulte muy costoso pues, y mejor les sale comprar los equipos. Depende de todo eso. ¿Y saben qué son servidores de archivos, base de datos, software, web, correo, impresión, aplicaciones? ¿Alguna duda con eso? ¿O lo leemos para descartar? Lenin, ¿alguna duda con estos servidores? Ninguna. Son No, capaces. claro que
Claro. Más o menos lo asumo lo que acaba de decir con lo que el Estado hace tiempo te compraba los vehículos, más o menos así. ¿Qué hacía el Estado con los vehículos? Cogía esos, los choferes lo dañaban, los servicios de mantenimiento, el costo del vehículo. Entonces, por eso ahora ellos alquilan. Entonces, si a una persona se lo alquila, él es el encargado de darle mantenimiento, darle todo, y el Estado lo que le hace es pagarle una mensualidad que es mucho menos que el gasto que sería reparar esos vehículos. Más o menos así como lo que estaba hablando ahorita de las computadoras, de los servidores en Sí, este caso. igualito, correcto. Sí, y eso también hacen las empresas. Las empresas, ahora dentro de los requisitos he visto, porque En tratan sí, de minimizar en sí, gastos. donde yo trabajo, las máquinas que nosotros tenemos es un convenio con RICOT. Ellos nos proveen de las impresoras, de todo lo que es tóner, repuesto de las máquinas, pero no nos pertenecen a nosotros, no es activo fijo de nosotros, sino activo fijo de RICOT. Se le paga por cada máquina, sale más Sí, económico. sí, eso están haciendo las empresas y lo que yo he visto es, por ejemplo, se necesita jefe de sistema, se necesita vendedor que tenga vehículo. Entonces, la gente, y que se va a manejar, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces la gente dice, yo sí tengo, ya es un requisito. O sea, si no tienes vehículo, no puedes vender. Ya la empresa está desligándose de eso. ¿Por qué? Porque quiere ahorrarse los gastos. Entonces, lo mismo que dice Lenin, el compañero Lenin dice que, pues, mantenimiento del vehículo, hay que matricularlo, ¿sabes qué? Mejor contratemos a alguien que ya tenga vehículo y él se encarga del vehículo. Nosotros ya nos liberamos de ese gasto y nos ahorramos. Y lo mismo ocurre con los insumos, con los equipos. Entonces, necesitamos imprimir, sí, pero si se daña y esa impresora hay que comprarla nuevamente cada cierto tiempo, hay que darle mantenimiento. Y nosotros necesitamos que eso se haga ya. Entonces, mejor, en lugar de esperar un servicio técnico que puede variar, no puede responder, es mejor que alguien saque la cara y me dé el servicio. Entonces, mira, yo te voy a dar el servicio de impresión, perfecto. Pero si yo quiero ahorita que se imprima, me lo soluciona ahorita. Esa es la condición. Entonces, del otro lado, el que alquila las impresoras, pues acepta, obviamente, pues con una cierta cantidad para que le salga beneficiado y empieza la contratación de los servicios de impresión. Entonces ponen todos los equipos a disposición de la empresa y si falla algún equipo en ese mismo momento le reponen otro para que impriman con la calidad que quieren. Claro, eso me imagino que hay unas cláusulas en el que dice, bueno, yo te ofrezco la servicio de impresión, pero si tú quieres, tienes un problema, yo te respondo en el transcurso de 3 horas. Entonces, con este costo, con costo de, un ejemplo, $1000. Si quieres que te responda a 2 horas, 1200. Si quieres que te responda inmediato, inmediato te cuesta 1800. Te respondo inmediato. En cuestión de 5 minutos, un técnico estará tocando tu puerta y te dará la solución en 1 hora máximo. Sea que te reponga el equipo o sea que lo repare. En 1 hora máximo. Si en 1 hora no hay solución, yo te devuelvo como penalización $500. Un ejemplo. Y así funciona. Así funciona. Entonces hay diferentes formas de dar servicios. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Está claro, ¿cierto? Ya, entonces, como pueden ver, los servidores pueden dar varios tipos de servicios. Servidores de base de datos, archivos, software, grupos, web, correos, objetos, impresión, a nivel de aplicaciones. Y actualmente, pues todo esto se lo pueden mandar en la nube, con el objetivo de que esto no solo abarque a un grupo de personas, sino que se expanda y todo este servicio que normalmente se ofrecía a nivel local, se lo ofrezca a nivel internacional. Una de esas opciones que no la he probado en plenitud es la de Google para impresar e imprimir documentos en Google. Esa no la he probado, pero creo que funciona igual, en el cual a su cuenta le anexan una impresión y cualquier persona que tenga su cuenta
pueden mandar a imprimir. Ustedes pueden estar con una cuenta anexada al dispositivo móvil o anexado a su computador, mandan imprimir a través de la impresora que está anexada a su cuenta y directamente pues se imprime. No lo he probado en su totalidad, pero la lógica me parece que es así. Entonces, si yo me voy con mi dispositivo a China y mando a imprimir, entonces este mensaje a través de la cuenta llega a donde está la impresión que está anexada a mi cuenta, a la impresora, y debería de, en teoría, imprimir. Nuevamente les repito, no lo he probado en plenitud, pero me parece que esa es la lógica. Sobre todo para dispositivos Android que no se podían, no estaba la opción de imprimir, entonces es interesante poder imprimir desde su dispositivo Android. Aunque esto pues rompe esquemas porque tengo entendido con el Windows 11, Windows 11 da la apertura de trabajar con Android. Por ahí vi un meme que ya el BlueStack se iba debajo porque el BlueStack corría Android sobre Windows. Puede ser un servicio adicional. ¿Qué más? Entonces hablamos acá del componente de software. Entonces, en esta parte, el componente dice que está la parte de la presentación, la lógica de la aplicación y la base de datos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de presentación? Dice que tiene que ver con la presentación del usuario, la interfaz, la pantalla, de un conjunto de objetos visuales y lleva a cabo pues, el procesamiento de los datos producidos por el mismo y los devuelve al servidor en la interfaz, la forma que se presenta la pantalla. La lógica de la aplicación dice esta capa es la que es responsable del procesamiento de la información que tiene lugar en la aplicación. Todo al nivel lógico, a nivel estructural, está en esta parte de la lógica de la aplicación. Más o menos cuáles son los algoritmos, los pasos en el cual uno le envía una entrada, procesa y saca una salida. Entonces, aquí va a estar esta parte lógica, como el dato de ingreso lo procesa, de qué forma, para arrojar su salida. En cuanto a la base de datos, esta está compuesta de los archivos que contienen los datos de la aplicación. Vamos a suponer que queremos sacar un informe semestral de notas. Para sacar ese informe semestral de notas, necesitamos las notas. Entonces, estas notas deben estar almacenadas en una base. Estos son los datos. Estos datos están dentro de una base de datos. Eso está de una forma organizada y la lógica de la aplicación sería que yo le ingreso la petición, la consulta, le digo, sácame este reporte que quiero que consultes todos los promedios del último semestre de TECME y calcularle el promedio general. Entonces, la lógica es realizar una consulta primero a la base de datos, extraer todos los datos filtrados, sumar todos esos datos filtrados, promediarlos y arrojarlos a la capa de presentación. Entonces, voy desde la consulta a la base de datos. Con la lógica de programación me indica que esos datos debo de calcularlo y finalmente los muestro en la presentación del software y yo ya veo mi pequeño reporte. Entonces, estos son los componentes del software: presentación, lógica de aplicación y la base de datos. En la arquitectura cliente y servidor, dice, vamos a encontrar la arquitectura cliente y servidor de 2 capas, de 3 capas y de n capas, que no aparece acá, creo que no aparece acá. Vamos a ver el de 2 capas. Sí, el de 2 capas. Vamos a ver. Entonces la arquitectura de 2 capas. Se consiste en una capa de presentación y la lógica de la aplicación. Y la otra la base de datos. Normalmente esta arquitectura se utiliza en las siguientes situaciones: cuando se requiere poco procesamiento de datos en la organización, cuando tiene base de datos centralizadas en un solo servidor, cuando la base de datos es relativamente estática y cuando se requiere
un mínimo, un mantenimiento mínimo. O sea, cuando hay este tipo de necesidades que son básicas, necesitamos trabajar con un solo servidor de base de datos, necesitamos trabajar con datos que no se mueven muy seguido, prácticamente son estáticos, cuando, cuando no requerimos mucho mantenimiento, mantenimiento se refiere a los datos que no se graben muy seguido. Estamos hablando de que los datos pueden ser que se monten, puede ser una vez al día, dos veces al día, una vez a la semana, una vez al mes. Entonces hay un mínimo mantenimiento. Cuando hay este tipo de cosas, entonces manejamos una arquitectura cliente-servidor en dos capas. En dos capas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el de tres capas? Y el de dos capas no me queda claro. Veamos el de tres capas para comprender un poco el de dos. El de tres capas. Dice, consiste en una capa de presentación. Bueno, eso ya se vio en la primera, en la de dos capas. La otra capa es lógica de la aplicación. No hay ninguna cosa rara entre la una y la otra, la de dos y la de tres. Y otra capa de base de datos. Tampoco hay ningún drama. Entonces, ambos tienen lo mismo. Normalmente, esta arquitectura se utiliza en las siguientes situaciones. Cuando se requiere mucho procesamiento de datos, a diferencia del primero, en aplicaciones donde la funcionalidad esté en constante cambio, están variando todos los datos y funcionalidades del software. Estamos dándole mantenimiento, estamos agregándole más ventanas, agregándole más cosas al menú, cambiándole el menú. Ese es el mantenimiento que se puede dar. Cuando los procesos no están relativamente muy relacionados con los datos, entonces cuando no se ligan los procesos con los datos, pues ya vamos a manejar tres capas. Esto quiere decir que si yo mejoro un proceso, quiero mejorar un proceso y no afecta con los datos, entonces es preferible hacerlo con tres capas. Pero si yo el proceso cambio y al cambiar el proceso los datos se pierden, entonces no, por tres capas no me puedo ir. Un ejemplo puede ser, vamos a suponer que el proceso era eh, registro de estudiantes. Entonces, en el registro de estudiantes, yo tengo ya un formato de datos que yo solicito que deben de ingresar. Nombre, apellido, cédula de identidad, correo o cosas así. ¿Qué ocurre si yo quiero mejorar esto? Si quiero mejorar este procedimiento de registro, yo lo puedo hacer, por ejemplo, con el escáner de la cédula. Entonces, tú escaneas la cédula y automáticamente pues, manda un robot al registro civil y me extrae los datos y los pego en mi formulario. Más automatizado. ¿Es independiente de los datos? Sí, porque ahora tú lo estás escaneando y hacen una consulta por otro lado para que te devuelvan los datos. En cierta forma sí, en cierta forma sí. Pero ¿qué ocurre si es que yo inicialmente pedía, se me ocurre, un número de teléfono y una dirección? Pero ahora ya no, ya la gente ha cambiado, la gente vive en dos, tres domicilios, vive donde los papás, vive donde la esposa, vive en su casa, entonces tiene tres domicilios, a veces pasa solo en el trabajo, puede registrar la oficina. Entonces hay más direcciones y así mismo los teléfonos. Cada persona puede ya no solo usar uno, sino que tiene dos, uno para la familia, el otro para el trabajo, porque no tienen que estar involucrados, eh, o cosas así. Pero resulta de que mi matriz solo ingresaba una dirección y un teléfono. Entonces, mejorar el proceso, pues en este caso ya no lo podría hacer tan fácil. ¿Se lo puede mejorar? Sí, pero ya el proceso me involucra que los datos cambien, porque yo voy a requerir más datos. Ya no solo voy a pedir una dirección, voy a pedir más direcciones. Ya no solo voy a pedir un teléfono, voy a pedir más teléfonos. Entonces, el registro incrementa el número de campos y puede ser que elimine ciertos campos. Entonces, ahí sí el proceso
va a estar variando en función de alguna política gubernamental, alguna política del jefe, alguna política de la empresa que estoy dándole servicios. Puede ser que la empresa dice, bueno, o sea, yo no quiero que me pongas el estado civil, porque eso es invasión a la privacidad, quítame ese estado civil, o cosas así. Entonces, para que vean que hay ciertos procesos que yo, al tratar de mejorar o modificar o darle algún mantenimiento, puede afectar datos como hay procesos que no tienen nada que ver, están desligados en cierto grado. Pero hay otros que están totalmente ligados que si yo altero el proceso, los datos pues ya no los voy a tener como eran antes. Quizás se pierdan, quizás necesite más para completar eso. Entonces, tenemos dos cosas, ¿no? Uno, que los datos no tienen mucho mantenimiento, no se mueven. El otro, vuelta que sí existe bastante mantenimiento, hay variación de datos. Entonces, cuando todas estas cosas son demasiado dinámicas, necesitamos uno de tres capas, un modelo, una arquitectura de cliente servidor de tres capas. Y cuando pues no requeremos muchas cosas, pues necesitamos ahí un cliente servidor de dos capas. Esto, lo que se ve, no sé si acá está un gráfico más abajo, déjenme revisar. No, pero creo que por aquí había en gráfica, para que podamos verlo mejor. Aquí está el modelo de tres capas y acá está el modelo de dos capas. Vamos a ver primero el dos capas. Acá está. Entonces, acá están los clientes. Los clientes, en este caso tenemos un servidor web. Entonces, en este caso, la base de datos está acá. La base de datos para hacer la consulta puede ser un servidor web o simplemente puede ser una base de datos y queremos hacer una consulta ya que los datos están acá. Vamos a poner nuevamente el caso del reporte. Quiero saber el promedio de notas de un X curso. Entonces, en cada cliente voy a tener mi interfaz, la interfaz gráfica, con la que el cliente interactúa en la lógica de la programación. La lógica de programación te dice, dame un dato, o sea, ingresa un dato que yo te lo proceso. Entonces, el usuario usa la interfase para decirle, bueno, solicito la consulta de la última materia, del último periodo de la carrera de TECMEC, su promedio general. Entonces, le hace la consulta en la lógica de negocios o la lógica de programación, coge eso como entrada y debe procesarla. Entonces, la procesa, se va por el intranet o internet, hace la consulta a la base de datos, esta es la lógica del negocio, le devuelve, le responde, el servidor le responde, se va a la capa 2 donde se encuentran los datos, le responde a la capa 1 a la lógica de negocios, y la lógica de negocios se lo pasa a la interfaz gráfica y le sale pues el dato. Y así con todo. ¿Y cuál es la capa 3? Acá está. Entonces, acá es diferente. El modelo, acá está. La lógica de negocio se encuentra aquí en esta capa. Esta, aquí. Está ligada a la base de datos. Están aquí ligados los dos. La lógica de programación y la base de datos. En un solo servidor. O sea, yo mezclo las consultas con la programación web. Los mezclo. Entonces, ahí mismo consulto, ahí mismo leo las variables, las presento en la interfaz y las envío. Aquí está todo en una misma lógica. La interfaz es así, está separada, la interfaz gráfica. A veces la lógica de negocios está separada.
Entonces, no está aquí en el mismo servidor, sino que está en cada cliente. Eso está mal. Normalmente la lógica de negocio y la base de datos están acá y la interfaz gráfica está en cada cliente. Entonces, totalmente separada la interfaz gráfica de la base de datos y la lógica de negocios. ¿Cuál es el problema? El problema es que si a mí se me ocurre cambiar la interfaz gráfica, pues no pasa nada en el modelo de dos capas, porque están totalmente separadas. Pero si yo quiero cambiar la lógica de negocios, me toca cambiar todo el aplicativo, porque la lógica de negocios se encuentra repartido en todas las páginas. Ese es el problema de las dos capas. Por eso había pros y contras y cuando ustedes tenían la necesidad de dos capas y cuando había la necesidad de tres capas. Entonces, en este caso, la lógica de negocios está mezclado en todas las páginas, si fuera un servidor web, está mezclado en todas las páginas web junto con los datos. Y si quiero cambiar la lógica de una, tengo que estar revisando todas las páginas creadas y cambiarle la lógica a todos. En el modelo de tres capas, no. El modelo de tres capas yo tengo digamos que una carpetita en el cual se encuentra la lógica del negocio. Le dice, mira, si te llega un dato, procésalo y tienes que tener esta salida. Entonces, todo eso está aquí. Y por otro lado están todas las consultas habidas y por haber en la base de datos. Entonces, en la lógica de negocio o la lógica de programación, usa ya toda esta librería de consultas, las usa y las llama. Entonces, todo está acá. Las llama y las presenta al cliente. El cliente las ve, el cliente ingresa las solicitudes, la lógica de negocio coge ese ingreso, procesa, mandando una solicitud al servidor, espera y responde. Entonces, en este modelo de tres capas, si a mí se me ocurre cambiar la lógica de negocio, mira, ya no vas a cobrar 12% del IVA, vas a cobrar 5%. Perfecto. Me voy al servidor, le cambio IVA de 10, de 12 a 5 y se acabó. Ya está. No afectó a los datos. Entonces, estaba totalmente separada de la interfaz gráfica de la base de datos. Entonces yo simplemente me centro aquí, cambio en esta carpetita, busco la carpeta que me interesa, donde está el IVA, el SRI, y le cambio de 12 a 5. Se acabó. En el modelo de dos capas, no. Si quiero hacer ese chiste, entonces yo tengo que buscar todas las páginas que se encuentren con la palabra IVA y empezarle a cambiar. Entonces ahí te le cambió al 5 y rogar que no se me escape ninguna, porque tiene que ser con todas. Entonces, ya revisé 20 páginas, las 20 hablaba del IVA, ya le cambié, pero resulta que hubo 21. Se me pasó. Cuando me entero, cuando llegue alguien a revisar esa página 21 y me dice, oye, ¿por qué estás cobrando 12% del IVA si es 5? Ah, perdón, pues vamos a hacer una actualización. ¿Qué página entraste? Tal página. Reviso esta página, lo actualizo y se acabó. Ese es el riesgo de trabajar con dos. Actualmente no solo hay tres, hay N capas. Dependiendo qué cosas nomás se vean en el software, en el servicio que se está aplicando, pues yo puedo manejar más y más capas de abstracción para mejorar la parte de mantenimiento. Resulta dar mantenimiento mejor en esta forma que en esta otra forma. Acá dar mantenimiento pues, bastante pesado, porque todo está mezclado. En cambio acá está más abstracto. Entonces mira, aquí tú prendes este computador y encontrarás solo la lógica de programación de tu negocio. Tu negocio dice que coge envíos, recibe, tiene proveedores. Pues toda esa lógica del negocio y cómo funciona tu negocio está aquí. Entra, cambia la lógica y listo. Por ahí quizás necesites actualizar algo en la base de datos. Vas a la base de datos y lo cambias. ¿Qué ocurre acá? Pues aquí hay un tormento. Hacer eso te va a costar revisar todas las páginas donde tenga la palabra de la conexión a la base de datos y empezar a cambiar. Y ahí mismo están los códigos para las consultas.
Entonces empieza a cambiar todo, todo, todo. No tiene que fallar nada. Porque todo está abstracto un, en un solo servidor. No está separado. Digamos que aquí está todo mezcladito. ¿No? Vamos a ponerlo como comida. Entonces, tienen aquí, en este caso, digamos que aquí tienen el plato vistoso, pero para hacerlo está la cocina. ¿Ya? Entonces acá en la cocina vamos a suponer que está todito mezclado. Ahí mismo tienen mezclada la papa, el arroz y todo. ¿Puedes trabajar? Sí, con esfuerzo pues, pero te va a costar. En cambio, en el modelo de tres capas, pues está separadito. Mira, aquí tienes, qué sé yo, ah, puede ser, aquí tienes las cosas de verduras, acá tienes las cosas no perecibles, sazonadores, cosas, etcétera. Entonces todo tiene separadito. O sea, es mucho más rápido trabajar de esta forma que todo uno enredado como en la capa 2. Así puede ser un ejemplo, ¿no? Un nivel de abstracción es más organizado. Y aquí tú puedes, en el caso de que sea la cocina, como ejemplo, este, verduras, tú puedes clasificarlas, ordenarlas, tenerlas ahí, verificar el stock de cada uno. Esta parte puede ser las cosas frías, carnes, cárnicos, lácteos. Empiezas a trabajar separadamente y no pasa nada. Los unos están separados del otro, pero cuando quieren cocinar, pues todos se unen y ofrecen el plato al cliente. Preguntas. ¿Alguna duda? Pero si dice que como es más complicado darle mantenimiento al modelo de las capas, que tiene dos capas, pero ¿se utiliza o no se utiliza en la actualidad? O si hay empresas que lo utilizan. Sí, hay empresas que utilizan. ¿Por qué? Incluso los softwares pueden ser utilizados en dos capas. Cuando son cosas pequeñas y en esta parte estamos revisando. Acá, aquí estamos revisando cuándo se usa y cuándo no. Sí, ahí está. Cuando son aplicaciones pequeñas, por ejemplo, tenemos un Arduino y el Arduino tiene que eh, tiene que hacer un reconocimiento y abrir una palanca para un parqueo. Entonces podemos usar modelo de dos capas, porque son cosas pequeñas, pero y esto pues no es estático, no se mueven mucho los datos, entonces podemos trabajar en este modelo. Pero si vemos demasiados cambios, entonces ya no podemos trabajar con un modelo de dos capas, necesitamos un modelo de tres. Y quizás el nivel el modelo de tres capas sea poco, que puede ser que ustedes tengan mucho más cosas. Entonces, yo tengo la base de datos, tengo un servidor de políticas de acceso, tengo un servidor de toma de decisiones, ya, netamente analiza la forma como tú digitas, como tú respondes, cómo hace tu trabajo para verificar, por ejemplo, la eficiencia que tú tienes para trabajar. Tengo una cámara que te está grabando todo el rato y actualmente se está poniendo de moda. Entonces, cuando ustedes entran a un trabajo, te dicen, mira, tienes que entrar a este trabajo, pero tienes que aplicar esto. Entonces, graba tu pantalla en todo el rato. Entonces, cuando tú te vas a comer, pones pausa, te registran en el servidor y dices, bueno, ya, este trabajo fue este rato fue a comer y tú regresas, le pones play y ya, se asume que tú ya terminaste de comer y empiezas a seguir trabajando. Todo esto te lo empieza a grabar, ¿cierto? Pero no solo queda grabado, hay que procesarlo. Entonces yo veo si, por ejemplo, se me ocurre ahorita, no he visto el software, pero sé que existe. Algunos compañeros tienen. Entonces se me ocurre, si yo la pantalla, en el momento de procesar, veo que la pantalla no se mueve, entonces, por más que él regresó, si la pantalla no se mueve, no me está produciendo. Entonces yo le puedo dar oportunidad de que no se mueva por unos 10 minutos máximo. Si veo que por 10 minutos no me hace nada, entonces se quedó dormido o está pensando otra cosa.
O le puedo dar 5 minutos. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, "Mira, tú no puedes estar sin hacer nada por 5 minutos. Si tú lo haces por más de 5 minutos, yo te pongo una penalización de 5 minutos de ocio. No me hiciste nada. Tienes que producir. Entonces ya el usuario sabe que no puede estar sin hacer nada en 5 minutos. Tiene que algo hacer. Entonces, este procesamiento lo tengo que hacer por otro lado. Grabo, proceso. Entonces ya no puedo procesarlo solo en 3 capas. Yo empiezo a tener un servicio, un software que tiene muchas cosas y para poder clasificarlo, para poder organizarme, necesito dividirlo en más capas. Entonces ya el de 3 capas me queda corto. Necesito uno para procesar, por ejemplo, eh, la forma que como usted habla o cómo escribe, la forma como me abre las ventanas, la grabación, la atención al cliente, qué sé yo, el mismo software, entonces cómo hace las consultas. Entonces yo empiezo a necesitar más de 3 capas. De ahí se habla de N capas, las capas que ustedes deseen, el nivel de abstracción que deseen. Y eso se puede dar porque yo el procesamiento, yo lo puedo manejar de diferentes formas sin alterar la grabación. Entonces, ¿se usa 2 capas? Sí, dependiendo de la necesidad. ¿Se usa 3 capas? Sí. Y empiezan a tener una necesidad de separar las cosas. Pero puede ser que necesiten un nivel de granularidad de separación más. Entonces puede ser de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, N capas, las que ustedes quieran, para poder ser organizados el momento que les toca hacer un mantenimiento. Entonces, si todo esto, por ejemplo, yo les pongo en una sola página, toda la programación, la lógica de programación en una sola página que ahí mismo procesa, ahí mismo verifica todo, y resulta de que ya no necesito procesar un reconocimiento facial. Bueno, te toca revisar todas las páginas y quitarle esa parte. Pero resulta que la parte de reconocimiento facial está ligada a otra cosa. Entonces separarlo ya se me hace complicado. Si hubiera tenido en varias capas, hubiera sido mejor. Entonces simplemente me concentro en esa capa, modifico y listo. ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Bueno, por mi lado eso sería todo por el día de hoy. Excelente noche. Estaré subiendo el fin de semana los videos para que los puedan ver en la página. Cuídense, excelente noche, pasen bien, Dios los bendiga. Dios. Buenas noches. Buenas noches.